Uno de los mayores problemas del mundo actual es la guerra entre Israel y Palestina, que ha mantenido a esta región sin ver la paz durante más de 70 años, y todo por culpa de esta guerra. Para encontrar las raíces de este problema, debemos retroceder un poco, aunque bastante. En este programa no apoyamos a Israel ni a Palestina, sino que queremos contar la verdadera historia de esta región. El juicio queda en manos de ustedes. Debemos retroceder a 1700 años antes de Cristo, es decir, hace más de 3700 años. En esta región que en aquel entonces se llamaba Israel, 3 profetas de Israel llamados Abraham, Jacob e Isaac vivían en una zona conocida como Canaán. La gente de esta región se llamaba a sí misma los hijos de Israel y también llamaban a este lugar la tierra de Israel. Avanzamos y llegamos a 1000 años antes de Cristo, es decir, hace aproximadamente 3000 años, cuando Israel encuentra un rey llamado Saúl, a quien en la historia también se le conoce como Talut. Después de Saúl, una persona llamada David se convierte en el rey de Israel y establece Jerusalén como su capital. David tuvo un hijo llamado Salomón, quien construyó el primer templo de los judíos en Jerusalén, y este templo desde entonces es conocido como el Templo de Salomón. Después de la muerte de Salomón, Israel se divide en 2 partes. Una región llamada el Reino de Israel, cuya capital es Samaria, y al sur, otra región llamada el Reino de Judá, cuyo capital es Jerusalén. Esta división da inicio a los primeros problemas en esta región. Los judíos que vivían en esta área no tenían una buena relación con sus vecinos, es decir, cada imperio que surgía allí intentaba aniquilarlos o reducirlos a la esclavitud. Cada poder que llegaba ocupaba Jerusalén y destruía el templo. Pero cuando volvían, lo reconstruían. Llegamos a la época de Ciro el Grande. Esta historia que queremos contarles está escrita en la Torá de los judíos y también en el Evangelio de los cristianos. Los judíos habían sido llevados como esclavos y su templo también había sido destruido. Ciro los salva de los babilonios y les proporciona los recursos para reconstruir su templo. Algunos dicen que esto es solo una historia y que no es real, pero esta narrativa aparece en los libros sagrados de los judíos y los cristianos. El imperio aqueménida llega a su fin, los partos ascienden al poder y en Europa se forma el imperio romano, que se fortalece día a día y avanza hacia el este. Finalmente, alrededor del 63 a.C., los romanos toman el control completo de los alrededores del mar Mediterráneo, y Israel también cae bajo el dominio del imperio romano. A los romanos no les agradaban los judíos, por lo que inmediatamente cambian el nombre de esta región y la llaman Palestina. ¿Qué significa Palestina? Palestina proviene de la palabra griega, Filistea, que los griegos usaban para referirse a esta región, y como a los romanos no les agradaban los judíos, utilizaron el nombre que los griegos habían dado a esta zona. Los romanos no esclavizaron a los judíos, pero tampoco les brindaron ninguna ayuda. Ni siquiera les permitían realizar actividades cotidianas, como cultivar o tener una tienda. Por esta razón, los judíos se dedicaron a las actividades de dinero y capital, acumulando sus fondos y formando algo parecido a un banco, otorgando préstamos a quienes tenían problemas. Esto se debía a que no se les permitía llevar a cabo trabajos ordinarios. Así, por culpa de los romanos, los judíos se convirtieron en banqueros y prestamistas, y aquellos que realizaban actividades cotidianas se volvían dependientes de su dinero y tomaban préstamos de ellos. Desde entonces, se formó el estereotipo de que los judíos son ricos. También debes saber que los romanos expulsaron a los judíos de Palestina, y se dispersaron por Europa y Asia Occidental. Pasan varios siglos y el cristianismo adquiere cada vez más poder. ¿Dónde nació Cristo? En Palestina. Y su crucifixión también ocurrió en Jerusalén. En este tiempo, Jerusalén se convierte en una región sagrada para los cristianos. Llegamos al siglo VII, cuando los musulmanes invaden Irán, derrotan a Bizancio y los empujan hacia atrás, y Palestina cae bajo el control de los musulmanes. Debes saber que Jerusalén también era sagrada para los musulmanes, ya que había sido la primera qibla de los musulmanes, pero en el año 624 después de Cristo la qibla se cambia a la Meca. Cuando los musulmanes conquistan Jerusalén, también construyen una mezquita allí, conocida como la mezquita de Al-Aqsa o Al-Quds. Desde entonces, esta ciudad se convierte en sagrada para las 3 religiones, Islam, judaísmo y cristianismo.
Después de la caída de la antigua Roma, los judíos en Europa fueron perseguidos y ya no eran considerados personas, ya que los cristianos los culpaban y decían que ellos habían causado la crucifixión de Jesucristo. Llegamos al siglo XVI, cuando los otomanos ocupan esta región, incluida Palestina. Los otomanos no persiguen a los judíos y estos vivían cómodamente en el Imperio Otomano. Sin embargo, la mayor parte de la población judía estaba en Europa. A finales del siglo XIX, los judíos europeos, conocidos como judíos askenazíes, se unieron y formaron un movimiento llamado sionismo, cuyo objetivo era la liberación de su tierra. Cuando llegamos a principios del siglo XX, decenas de miles de judíos europeos emigran a Jerusalén, que todavía formaba parte del territorio otomano. Unos años después de esta gran migración, comienza la Primera Guerra Mundial. Al final de esta guerra, el Imperio Otomano se ha desmoronado por completo y la mayor parte de sus tierras ha caído en manos de los ingleses, mientras que una pequeña parte es asignada a Francia y Rusia. Los británicos crean inicialmente 3 nuevos países en esta región: Kuwait, Irak y Jordania. En ese momento, Jordania se llamaba en realidad Palestina, pero ellos eliminan el nombre de Palestina y lo reemplazan por Jordania. La región que ahora está bajo control de Israel se denomina British Mandate for Palestine, que se traduce como Mandato Británico para Palestina. Los musulmanes que vivían en esta área eran mucho más numerosos que los judíos que acababan de llegar de Europa. Por esta razón, a partir de 1926 comienzan las tensiones entre judíos y musulmanes, e incluso en varias ocasiones se disparan entre sí. Llegamos al año 1933, el año en que Hitler llega al poder y decide expulsar a los judíos de Europa. Se dio cuenta de que los sionistas europeos eran el grupo judío más poderoso y decidió hacer un acuerdo con ellos. Este acuerdo estipulaba que 60,000 judíos alemanes debían salir de Alemania e ir a Palestina. Sin embargo, en 1937, los ingleses, que eran enemigos de Hitler y tenían el control de Palestina, dijeron que no. Creían que Hitler estaba actuando irracionalmente y no permitieron que los sionistas ingresaran a Palestina, y Hitler fracasa en su intento de expulsar a los judíos. 2 años después, comienza la Segunda Guerra Mundial, y el partido nazi afirmaba que todas las desgracias de Alemania eran culpa de los judíos, y sabemos qué eventos ocurrieron. Llegamos al año 1947, 2 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, y las Naciones Unidas planean dividir Palestina en 2 partes, ya que la población de judíos en Palestina, que se autodenominaban sionistas, había crecido considerablemente y siempre había conflictos entre ellos. Las Naciones Unidas querían dividir estos 2 grupos para que los enfrentamientos terminaran. Se iba a formar un Estado árabe y un Estado judío, y Jerusalén se declararía como una zona internacional para evitar disputas entre religiones. Sin embargo, los palestinos musulmanes se opusieron firmemente a esta idea de las Naciones Unidas y dijeron que no, que toda Palestina nos pertenece. Un año después, en 1948, los británicos se retiran de Palestina. Al mismo tiempo, los sionistas, que habían ganado mucho poder, proclamaron que este lugar ya no era Palestina, sino que era Israel, como en la antigüedad. Comienza la guerra civil y todos los países árabes circundantes toman partido por Palestina, formando una especie de guerra entre árabes y sionistas. Sin embargo, Israel obliga a todos a retirarse y luego agrupa a los palestinos, colocándolos en Cisjordania y en parte en la Franja de Gaza. Después de que los sionistas toman el poder, más de 750,000 palestinos son expulsados de esta tierra y se ven obligados a ir a Jordania y Líbano. La tensión entre árabes y judíos aumenta día a día hasta llegar al año 1967, cuando estalla una guerra entre todos los países árabes e Israel, conocida como la Guerra de los 6 días. Los árabes no tenían nada que decir frente a Israel. Por supuesto, Israel no estaba solo y recibió mucha ayuda, pero después de estos 6 días, toma completamente el desierto del Sina de Egipto, ocupa por completo Cisjordania y también se apodera de los altos del Golán en Siria. Después de la Guerra de los 6 días, los palestinos son expulsados en mayor medida. Por otro lado, muchos judíos en el mundo emigran a Israel, convirtiéndose por primera vez en mayoría en esa región.
Desde ese año, esta tensión continúa y siempre se espera que se realice algún acuerdo y que esta tierra se divida en dos partes. Pero los israelíes creen que esta es la tierra de sus antepasados y quieren mantenerla en su totalidad, sin dividir Jerusalén. Después del año 2007, los palestinos se dividen en dos grupos, uno en Cisjordania y un grupo más pequeño en la Franja de Gaza. Ninguno de ellos se acepta mutuamente. En la Franja de Gaza hay un grupo llamado Hamás, cuyo único objetivo es la destrucción de Israel y afirma que no negociará con el régimen sionista. Por otro lado, la Organización para la Liberación de Palestina, que controla Cisjordania, quiere negociar con Israel y dividirse en dos partes. En 2018, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, convirtió a su país en el primero en trasladar su embajada a Jerusalén, lo que molestó a muchos árabes. El conflicto continúa. Hamás lanza cohetes hacia Israel y este responde. Muchos dicen que esta región es una bomba de tiempo que podría estallar en cualquier momento. La cuenta regresiva de esta bomba de tiempo ha estado avanzando durante más de 70 años. ¿Explotará esta bomba o se alcanzará la paz?